Durante la Gran Colombia y la República se creó un decreto sobre la educación pública a través de la Constitución de Cundinamarca que se realizó el 8 de marzo de 1826. En este decreto se da la orden de la creación de universidades centrales en los estados de Venezuela, Cundinamarca y Ecuador. Una de estas universidades es la Universidad Central del Ecuador. Entre algunas de las cátedras que se daban en esta universidad son las siguientes: la Cátedra de Economía Pública, la Cátedra de Gramática, Retórica Latina y Castellano, la Cátedra Prima y Víspera de Cánones, la Cátedra Prima de Leyes, la Cátedra Prima y Vísperas de Tecnología, la Cátedra de Instituta de Castilla, Cátedra de Historia Eclesiástica, Cátedra de Derecho Público, Cátedra de Álgebra e Historia Sagrada, Cátedra de Filosofía con los agregados de Geografía y Geometría. Y esta es una de las cátedras que aún se conserva en la Universidad Central del Ecuador, conjuntamente con la Cátedra de Primas Leyes, en la que se practicaba la jurisprudencia, tanto española como india. La vida republicana, el presidente Vicente Rocafuerte fue el que creó el escudo de la Universidad Central del Ecuador. También fue el responsable de ordenar el nombre en la que esa época se llamaba Universidad Central de Quito, a la actual que se conoce como Universidad Central del Ecuador. Para el año 1836, en ese entonces el presidente Vicente Rocafuerte tuvo una especial consagración por la instrucción pública del país, introduciendo varias reformas a la enseñanza superior, creando la Facultad de Medicina e introduciendo la práctica hospitalaria. En el año 1826, Bentham expidió un plan de estudio que debía emplearse en la construcción de la juventud, pero en el año 1828 Bolívar suprime este plan e introduce nuevas reformas a las enseñanzas elaboradas por Bentham. El Congreso de la República emitió un decreto el 26 de septiembre de 1847, reinstaurando la Facultad de Medicina, con el objetivo de promover la salud pública y mejorar la práctica médica. En 1857, Gabriel García Moreno fue nombrado rector de la universidad y encargó la elaboración de un nuevo reglamento para reestructurar el funcionamiento interno de la institución, debido a que las reformas previas no habían tenido el impacto esperado en la enseñanza. En octubre de 1853 se autorizó la libertad de estudios universitarios, pero esta medida fue considerada absurda e inconveniente, llevando a la legislatura de 1857 a intentar derogarla. En 1878, la Asamblea Constituyente, reunida en Ambato, sancionó una nueva ley de instrucción pública, reestableciendo definitivamente la Universidad Central y enfrentando diversos desafíos internos, como cambios en la dirección y el cuerpo docente, así como reformas en los reglamentos. Durante la época de la República en América Latina, específicamente entre 1830 y 1878, las universidades jugaron un papel fundamental en la formación de profesionales y en el desarrollo intelectual de la sociedad, en áreas como el derecho, la medicina y las humanidades, en los diferentes países de la región. Su creación reflejó el compromiso de la sociedad de la época con la educación superior y el desarrollo intelectual. En 1869 fue clausurada por el presidente García Moreno por 6 años. En su reemplazo creó la Escuela Politécnica Nacional. Fue reabierta, pero poco tiempo después volvió a ser clausurada en 1880 por Ignacio de Veintimilla. Una vez más, la universidad abre sus puertas el 18 de marzo
de 1883 y por la Revolución Liberal. En 1895 asumió los principios del alicismo. Nuestra universidad no fue fundada en el 1651 como aparece en el escudo. De hecho, un estudio reciente de Rex Sosa, uno de los docentes de aquí de la Paxo, hace un redescubrimiento de la fecha. Y resulta que la universidad fue fundada en 1620. Entonces es más antigua de lo que se pensaba. Y obviamente para acceder a las diferentes cátedras se debía dominar el latín. El latín es la lengua base del español, del italiano y del castellano. Entonces dominabas eso y podías dominar las demás lenguas. Así tenemos nuestros diferentes textos. Los más antiguos están enfocados en lo que es derecho canónico, derecho civil, teología, jurisprudencia, todo lo que es derecho penal y otras cosas más, medicina, astrología, astrofísica, que son las ciencias que se daban con anterioridad. También vamos a encontrar que parte de lo que ustedes ven aquí es como decir cómo ha ido evolucionando el conocimiento. Si bien ahora ya no estamos amparados, como decir, en el ámbito de la religión, es más laico, más vinculado a las ciencias, todas las ciencias parten de lo que es la teología y la estructura, cómo se va formando el conocimiento aquí. Y bueno, también en las diversas épocas vamos a encontrar libros prohibidos por diferentes ocasiones, motivos políticos, motivos religiosos, porque aceleraron de alguna forma lo que es la revolución, la independencia a nivel de Latinoamérica. Y bueno, dentro de los libros prohibidos está este de aquí. Este es un diccionario infernal. Este diccionario netamente encuentras brujería, magia negra, magia blanca, todo respecto a lo que se puede decir a lo metafísico, a lo que no podemos ver, pero que de alguna forma lo hacen posible aquí. De igual forma, entre los libros prohibidos van a figurar aquellos del Montalvo. Es uno de los autores ecuatorianos, de igual forma porque transgredía las ideas políticas de la época. Y antes, bueno, antes el conocimiento no era como lo es ahora, diverso y accesible a todo público, no estaba restringido a las élites, a la nobleza, y obviamente por eso el proceso de elaboración de los libros era más minucioso. Tanto las encuadernaciones, miren, son en pieles para conservar, tienen apliques decorativos en oro, tienen el papel marmoleado, las tapas son de madera, por ejemplo, este tiene cualidades con gofrados, diferentes características. Y todo esto, por ejemplo, al hacerlo ya un proceso más industrial al libro, entonces ya no se toman tanto en cuenta esos procesos artesanales, sino que se imprima de forma masiva y por eso es que se han deteriorado más rápido en el tiempo. Entonces, estos los que se dan más dedicación se han conservado en el tiempo. Bueno, ya en el siglo XIX ya cambia totalmente lo que es la estructura, se puede decir, social, y también lo que es el pensamiento en cuanto a las ciencias. Antiguamente, como les decía ya en las épocas coloniales anteriores, estaba orientada a la dogmática, a la teología, pero posteriormente, desde 1883, se puede decir ya como se declara como decir universidad laica, ya no bajo la dependencia de la religión, cambia toda la estructura que se puede decir curricular. Y a través de eso ya se da más importancia a lo que son las ciencias, la jurisprudencia. Por ejemplo, de lo que les digo, las revistas anales, las que están por atrás, son un ejemplo de las primeras publicaciones ya en la época republicana, que dan cuenta del pensamiento de la época. Por ejemplo, profesores, los estudiantes ya empiezan a aportar su conocimiento científico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, puesto que nosotros encontramos igual correspondencia que piden a universidades de Chicago, Illinois, ejemplares de la revista Anales. Entonces ya se empieza a ilustrar el quehacer universitario, ya se empieza a ver en la época, y también ya no solo es inclusiva, por ejemplo, para un determinado grupo social, sino que ya también las mujeres se ven inmersas, tienen mayor participación en el campo educativo, y también se puede decir que hay más aporte en lo que es ya no las carreras técnicas, sino ya las ciencias y en sí en general.